Hace 50 días estuvimos celebrando el Día de los Primeros Frutos, ¿sí? Después de la Pascua estuvimos hablando acerca de las diferentes fiestas, ¿cierto? Que el Señor ha establecido, sus fiestas, sus tiempos señalados, y cómo todos ellos apuntan a una realidad hermosa y preciosa en Cristo Jesús. Vamos a ir un momento a Levítico 23. Levítico 23, versículo 2 dice, las fiestas solemnes del Señor. ¿De quién son las fiestas? Del Señor, las cuales ustedes proclamarán como convocaciones santas, van a ser las siguientes. Y comienza a mencionar el día de reposo, luego menciona en el versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, la Pascua es de el Señor, ¿cierto? Entonces habla de la Pascua, luego habla de la semana de panes sin levadura y habla de la fiesta de los primeros frutos en el versículo 10. Vamos a ver el versículo 10, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y vamos al versículo 15. Y contarán desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántas? 7. Bien. O sea, ¿cuántos días? 49. Muy bien. Hasta el día siguiente, versículo 16, del séptimo día de reposo, contarán 50 días. Porque claro, son 7 semanas. ¿Cuántos días son? 49. Y el día siguiente, 50. Muy bien. Contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Señor. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. ¿Cocidos con qué? Levadura. Con levadura, ¿cierto? 50 días después de la fiesta de panes sin levadura, ahora tenemos que el Señor dice, preséntenme en estos panes, pero con levadura. Y ofrecerán con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto al Señor. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ofrecerán además un macho cabrío para el perdón de los pecados, ¿cierto? Para perdón, para expiación. Y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor. Con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. Y convocarán en ese mismo día una convocatoria santa. Ningún trabajo harán de siervo, o sea, ningún trabajo de siervo haréis, y estatuto perpetuo es donde quiera que ustedes habiten por sus generaciones. Cuando sieguen la mies de su tierra, no sieguen hasta el último rincón de ella, ¿cierto? O sea, no sean amarrados, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero, ¿qué? La dejarás. Yo, el Señor, su Dios. Y vamos a Juan 5:39. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que todas estas fiestas, todo lo que la Escritura nos dice, apunta a una realidad hermosa y preciosa que se cumple en Jesús, en Cristo Jesús. Y todas estas fiestas no son la excepción, incluyendo la de hoy, que es Pentecostés. Pentecostés significa 50. ¿Por qué? Porque es 50 días. Los hebreos llaman a esta fiesta Shavuot, porque Shavuot significa semanas. Entonces le dicen la fiesta de las semanas, porque ¿cuántas semanas debían contar? 7. Entonces dicen es la fiesta de las semanas. ¿Sí? También se le conoce como la fiesta de las primicias, la fiesta de la siega y demás. Vamos a orar. Acompáñenme por favor Continúame acompañando en oración, porque lo que hemos venido haciendo en toda la mañana ha sido clamar y orar a nuestro Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este privilegio hermoso que es acercarnos a tu trono de gracia,
a tu trono hermoso. Gracias, Padre, porque si no fuera por ti mismo y por la provisión que has dado en tu Hijo, no podríamos ni hablarte de esta manera, papá. No podríamos alabarte, exaltarte, adorarte. No podríamos derramar nuestro corazón delante de ti, porque no somos dignos. Pero tú nos haces dignos en tu Hijo y gracias. Gracias por esa cena hermosa que tomamos, ese pan, ese vino, por la sangre hermosa de tu Hijo. Gracias. Gracias por su cuerpo molido en esa cruz. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias porque gracias a esa provisión hermosa podemos hablar contigo. Podemos tener esta comunión contigo. Qué privilegio que nos escuches, papá. Qué privilegio el que nos hables. Qué privilegio tan hermoso. Que sea tu voz la que se mueva en esta mañana. Que sea tu espíritu el que hable a nuestro espíritu. Que seas tú quien habla a nuestro corazón. Que seas tú quien nos muestre el camino por el que debemos andar. Te amamos, Padre. Gracias. Amén. Entonces, en Levítico 23 nos habla de que hace 50 días, después de celebrar la Pascua, el día siguiente al sábado de haber celebrado la Pascua, el sacerdote, ¿cierto?, debía presentar una gavilla, o sea, estaba todo el campo sembrado, y tomaban un manojo, ¿cierto?, porque no estamos tan acostumbrados a la palabra gavilla, un manojito, ¿sí?, de lo que se había sembrado. ¿Y qué debía hacer con ese manojo de lo que se había sembrado? Presentarlo, ¿cierto?, mecerlo y presentarlo delante de ¿quién? Delante del Señor, ¿cierto? Dice de esa manera, preséntenlo delante del Señor. ¿Y debía qué? Mecerlo. ¿Cómo qué? Como ofrenda y como primicia, ¿cierto? Diciendo, mira, Señor, este es el primerito, ¿cierto? Esto representa, si es lo primero, ¿sí?, aquí delante tuyo, de todo, ¿sí?, de toda la cosecha, ¿sí?, que va a ocurrir en unas semanas, ¿sí? Pero te presentamos ahora esto como primicia porque todo esto es tuyo y lo primero es para ti. Y 50 días después, cuando ya la cosecha estaba lista, ¿sí?, empezaban a recolectarla y demás, las familias tomaban, ¿cierto?, los primeros frutos, lo primero que recolectaban, que siempre era lo más hermoso, lo que está maduro, listo, precioso, y lo llevaban al templo como ofrenda, ¿cierto?, de primicias. Entonces tenemos una fiesta que es un día de primeros frutos que se presenta como se presenta el antes de, ¿cierto?, lo primerito que sale, pero tenemos la fiesta como tal de las primicias que es esta, el Pentecostés, donde se presenta la cosecha y se dice, Señor, esta cosecha es gracias a ti, es por ti y para ti. Entonces, ¿cómo refleja esto a Jesús? ¿Cómo se ve Jesús reflejado en esto? ¿Cómo se ve en nuestro Nuevo Testamento? Vamos a Juan 20, por favor. Juan 20 nos cuenta lo que ocurre, lo que acontece 3 días después de que Jesús ha sido crucificado y fue puesto en una tumba. Juan 20, versículo 1 en adelante dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. ¿Por qué corrió? Porque es cierto, vio una piedra removida y todo y fue corriendo a Simón Pedro y a quién más, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro, ¿cierto? Pedro sí, con toda para adelante, y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que
que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron a los discípulos, a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba afuera, ¿qué estaba haciendo? Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y ella qué les dijo? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, ¿qué creía ella? Que alguien había usurpado la tumba de Jesús y que se habían robado su cuerpo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. ¿Pero qué? No sabía que era Jesús. Qué tremendo estar delante de la presencia del Señor y no reconocerlo, no saberlo. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era ¿qué? El hortelano, ¿cierto? O sea, el que estaba encargado del huerto. Y sí, Jesús está encargado del huerto, pero no del huerto que ella pensaba. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, le estaba preguntando por el cuerpo, ¿no? Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces María se emociona, ¿cierto? Y lo va a tocar. ¿Y qué dice Él? No me toques, ¿cierto? Y todavía era muy de mañana, todavía estaba ¿qué? Oscuro. Y Él le dice: no me toques. ¿Por qué no lo podía tocar? Y dice, Él mismo lo dice: porque todavía no he ido ¿de quién? A mi Padre. ¿Por qué? Porque ese es el día de primeros frutos, donde el sacerdote debía presentar el manojito delante de la presencia del Señor. ¿Qué hizo Jesús ese día? Jesús no aparece a los discípulos sino luego hasta la noche de vuelta, ¿cierto? Apareció a los discípulos en la tumba y luego va y se presenta delante del Padre como sumo sacerdote. No necesita que un sacerdote lo lleve. Como el sumo sacerdote se presenta y como el primer manojito, el primer fruto de la resurrección. Va, ¿sí? Ya rasgado el velo, se presenta delante del Padre y le dice: aquí estoy, el primero de muchos que van a venir. El primero, ¿sí? Primer fruto de la resurrección de muchos más que van a venir. Dirá que está a tu lado: de nosotros. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se emocionaron, ¿cierto? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Qué les dijo Jesús? Sopló, ¿y qué les dijo? Reciban ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Listo? Primera vez que los discípulos reciben de esta manera, que la Escritura nos dice que reciben ¿qué? El Espíritu Santo. Muy bien. Y en Juan 30 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, no, o sea, el versículo 30. Pero estas, Juan 30 está junto a Hechos 29. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿En quién es que tenemos vida? En el nombre de Jesús. ¿Para qué se han escrito este libro? ¿Para qué el Espíritu Santo ha revelado todo esto? ¿Para qué todo lo que leemos, lo que exploramos, lo que buscamos de la palabra? Para que creamos en quién, en Jesús, para que tengamos vida en su nombre. Pero bueno, eso es lo que aconteció en la resurrección, primeros frutos. Vamos a Hechos. Primer capítulo, no el 29, el primer capítulo. Y leamos desde el primer versículo. En el primer libro o tratado, o Teófilo, te hablé acerca de las cosas, ¿cierto? De todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Que Jesús qué? Comenzó a hacer. Muy importante. Jesús no hizo. Él comenzó a hacer. Porque hoy Jesús continúa haciendo a través de su cuerpo. O sea, nosotros. Comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, escucharon de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces versículo 6, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha colocado en su sola potestad, ¿cierto? Su sola autoridad. Pero, versículo 8, que es uno que hemos escuchado, predicado, enseñado, que nos conmueve, ¿cierto?, del corazón, que hace arder nuestro espíritu, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, ¿cierto? Y es cuando se quedan mirando al cielo y vienen los ángeles y le dicen que están mirando al cielo, este Jesús así como se ha ido a regresar. Vayan y hagan caso. Y versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Perseveraban unánimes en qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿En qué perseveraban estos? En oración y ruego. ¿Esperando qué? La promesa del Padre, ¿cierto? ¿Y cuál es la promesa? Que recibirán ¿qué? Poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Muy bien. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué día llegó? Pentecostés, o sea, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de la siega y demás, la fiesta de la cosecha. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. O sea, comenzaron a hablar en qué? En otros idiomas, ¿cierto? En el versículo 8 nos cuenta que había personas ahí que empezaron a decir, ¿cómo es que cada uno de nosotros le escucha hablar a ellos en la lengua en la que nosotros hemos sido criados, ¿cierto? Les escuchamos hablar cada uno en nuestro propio idioma. ¿Cómo puede ser esto? Y el versículo 11 nos cuenta de qué hablaban. ¿Qué dice el versículo 11? Les oímos hablar en nuestras lenguas acerca de qué? Las maravillas de Dios, ¿cierto? Muy hermoso. Y ahí tenemos como Pedro da su primera enseñanza empoderado, ¿cierto? Con el Espíritu Santo. Pero es muy interesante, o sea, ahí están los discípulos. ¿Qué leímos en Juan 20 que pasó
con los discípulos cuando Jesús aparece el día que resucitó? Que dice que sopló y que les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y tenemos acá en Pentecostés, que ¿qué acontece? Llegan y son ¿qué? Llenos, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué empiezan a hacer? A hablar de las maravillas de Dios. A hablar de las maravillas de Dios, ¿sí? Y lo hacen en los idiomas de las personas que estaban siendo testigos ahí. Vamos al versículo 15 de Hechos 2. Dice, está Pedro dando la explicación a las personas que estaban ahí, a las que se acercaban a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué les escuchamos hablar de esta manera? Otras personas estaban burlando y estaban diciendo, eso es una partida de locos y borrachos. Y Pedro llega y dice, estos no están ebrios, como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día, está muy temprano. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en el versículo 17 comienza a citar a Joel 2. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y continúa él predicando, habla acerca de lo que David dijo acerca de Jesús, ¿cierto? Y vamos al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿cierto? Fueron conmovidos en su corazón el Espíritu Santo, ¿cierto? Les dio convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Dijeron, varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Y Pedro, versículo 38, les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán ¿qué? El don, el regalo del Espíritu Santo. Y continúa, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso. Entonces, está diciendo, Jesús dice, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La de Joel 2, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas, ¿qué harán? Profetizarán. Sus jóvenes, ¿qué van a hacer? Ver visiones. Y nuestros hermosos ancianos, ¿qué van a hacer? Soñar, ¿cierto? Y soñarán sueños. Si se habla de sueños dados por el Señor, ¿no? Sueños de Dios. ¡Qué precioso! Y comienza esta obra del Espíritu Santo. Y ese día 3,000 personas, ¿cierto? Como 3,000 personas son añadidas ¿a qué? A la iglesia. O sea, ¿qué pasó ahí? Es la fiesta de las primicias donde se trae de la cosecha los primeros frutos, ¿sí? ¿Qué se hace? Se recolectan los primeros frutos. Los primeros frutos. El primer fruto, el primer manojo, ¿quién fue? Jesús. ¿Sí? Y aquí en Pentecostés, ¿qué está haciendo el Padre por medio de su Espíritu, por medio de su cuerpo? Recolectando, ¿sí? Esos primeros frutos abundantes de la gran cosecha que somos nosotros, de la cual nosotros hacemos parte y se da cumplimiento a esa fiesta tan hermosa. Pero hay otro matiz también a ese día. Ese día, nuestros hermanos judíos lo llaman la fiesta de la entrega de la ley. Y recuerdan cuando la ley fue entregada, ¿sí? Por ángeles, por mano de ángeles, nos dice Hebreos, a Moisés, ¿sí? En ese día. Y vamos a ver qué aconteció
en aquella ocasión. Vamos por favor a Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 15 en adelante nos dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. ¿Qué había pasado? Moisés, ¿cierto? Se había ido a tener un encuentro con Dios, ¿cierto? Dios le estaba contando cuáles eran sus leyes y sus mandamientos, ¿sí? Le dio al pueblo los 10 mandamientos y luego también da unas leyes humanitarias y demás. Pero estaban ahí en las tablas ¿los qué? Los 10 mandamientos, ¿cierto? De la ley de Dios. Y mientras tanto, como Moisés se tardaba mucho, el pueblo empezó a decir: esto está tardando mucho, o sea, sí, no sabemos si Moisés ya murió o qué. Y le dicen a Aarón, que Aarón es el hermano de ¿quién? De Moisés. Le dicen: mira, tu hermano, eso está en el, ¿cierto? Capítulo 32 al comienzo. Tu hermano, no sabemos qué ha acontecido con él, ¿sí? Probablemente murió en el monte. Entonces, haznos dioses para que nos guíen. Y traen todos ofrendas, arcillos de oro y demás, todos los utensilios de oro que pudieron encontrar. Y Aarón construye, ¿cierto? Moldea un becerro de oro. Y hacen una fiesta como las que estaban acostumbrados a hacer en Egipto, un bacanal. ¿Sí? Ahí ciertas palabras que utiliza la escritura son muy fuertes, ¿sí? Porque da a entender un desenfreno en todo nivel, no solamente con borracheras y demás, pero también a nivel sexual. Un desenfreno empieza a ver en el campamento. Y mientras tanto, eso está pasando en el campamento, y Moisés en su encuentro con el Señor, recibiendo las tablas, todo, está la ley. El pueblo en 3 ocasiones ya había dicho: obedeceremos todo lo que el Señor nos diga, obedeceremos todo lo que el Señor nos diga, obedeceremos todo lo que el Señor nos diga. El Señor les había dicho: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni estatua ni cosa semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ella ni las adorarás. Y ellos habían dicho: haremos todo lo que el Señor diga. Y se va Moisés durante un tiempo, una representación de Jesús, ¿sí? Que en este momento estamos esperando su retorno, y el pueblo empieza a decir: ¿sabe qué? Eso como que no, era mentira y demás, y se desenfrena. Y están ahí en pleno carnaval. Y regresemos al versículo 17. Moisés estaba con Josué, y cuando oyó Josué el clamor del pueblo, o sea, entre se iban acercando al campamento, se escuchaban la fiesta y demás. Josué, con un corazón muy hermoso y precioso, le dice a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. O sea, ¿qué creyó Josué que estaba pasando? No, nos están invadiendo, están peleando, pobrecitos nuestros hermanos deben de estar, ¿sí? Peleando y todo. Y Moisés, yo lo imagino mirándolo así, este jovencito, le dice: no es voz de pelea, no es voz de fuertes, no son alaridos de débiles, es voz de canto la que escucho. Y aconteció, versículo 19, que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y luego tiene una discusión con su hermano, le dice: pero tú, ¿qué estabas pensando? Y el hermano le dice, se lava las manos: mira, este pueblo, si tú sabes cómo es, y me dieron ese oro, yo lo metí al fuego y salió un becerro. ¿Sí? Y él lo dice así, en serio, lo dice así literalmente. Y vamos al versículo 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, o sea, él llegó y todo, pero o sea, todos no dijeron no, sino que ¿sí? Continuaban en el desenfreno y demás, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿Porque Aarón qué? Lo había permitido. Ten cuidado con lo que permites a tu alrededor. Ten cuidado con lo que permites para con tus discípulos, para con las personas que el Señor te entrega, para con los discípulos del Señor que Él te permite tener, guiar, cuidar. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Y por eso es que ahí los levitas luego son escogidos para el sacerdocio. El Señor quería hacer de Israel una nación santa, reyes y sacerdotes. Quería que todas las tribus fueran sacerdotes, que no hubiera distinción, unos más encima de otros, no. Ellos mismos se niegan. No es el tema de hoy, pero lo hemos explorado en otras ocasiones. Ellos mismos le dicen a Moisés, no, nosotros no queremos hablar con Dios. Ve tú y habla con Él porque nos da pánico, temor, susto. Y aquí vemos cómo es que la tribu de Leví terminó convirtiéndose en el sacerdocio. No era la voluntad perfecta, hermosa, si el ideal que Dios tenía para ellos. Él quería que todos fueran reyes y sacerdotes. Pero a veces es más cómodo que otros se encarguen. Pero bueno, ese no es el tema. Y les dijo a los de Leví, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, ponga cada uno su espada sobre su muslo y pasen y vuelvan de puerta en puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Cuántos? 3,000 hombres. Entonces se entrega la ley escrita en piedras, se le entrega esta ley al pueblo y no se les ha terminado de entregar, ¿sí? Ya se les había dicho, pero cuando se les da las tablas del testimonio, ni siquiera ha llegado Moisés y ya han quebrantado, ¿sí?, la mayoría de los mandamientos que estaban en esas tablas. Y mueren por causa del pecado del pueblo 3,000 personas. Pero entonces el Señor dice, voy a hacer un nuevo pacto. Jeremías 31:31. Y dice, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano. Qué hermosas las figuras que utiliza el Padre, ¿no les parece? Él dice, ¿los tomé qué? O sea, no dice, los arrié, los envié, mis siervos, mis soldados. No, dice ¿qué? Los tomé de mi mano porque Él es el Padre. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué va a hacer? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo diciéndole, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque ¿qué? Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Me qué? Me conocerán, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué acontece en Pentecostés? El Espíritu Santo es derramado, ¿sí?, a las primicias, a los primeros frutos, ¿cierto? A los 120 que estaban ahí orando y 3,000 personas son salvadas, son redimidas y nos dice que eran personas judías de varias regiones, de varias tribus. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba redimiendo y estaba redimiendo lo que pasó en Éxodo, cuando 3,000 personas del campamento fueron muertas por su pecado. Y aquí 3,000, ahora con el nuevo pacto en Cristo Jesús de la gracia hermosa y preciosa, que no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer, ¿cierto? O dejar de hacer, sino que es porque ya Jesús pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Todos esos pecados se colocaron en la cruz y el juicio que debía venir sobre nuestras vidas, Dios lo descargó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Descargó el juicio sobre Jesús para darnos a nosotros libertad, ¿cierto? Como ese cordero pascual, ¿sí?, que le dio libertad a Israel de Egipto. Jesús nos da libertad. Dios por medio de Jesús nos da libertad, pero no solo eso, Jesús resucita, o si no, pues no estaríamos acá. ¿Sí? O sea, qué gracia, ¿sí? Cualquiera puede morir,
Pero resucitar, ¿m? No que otro lo resucite, sino resucitar. El Padre mismo lo resucita, primeros frutos de la resurrección. Y 50 días después, el Señor dice, voy a cumplir mi promesa de derramar mi espíritu sobre toda carne, comenzando con esta cosecha hermosa de esos 3,000. Redime a Israel, redime lo que pasó en el desierto. Y en el pacto de Moisés, donde cayeron 3,000 personas, aquí en el nuevo pacto, 3,000 personas son salvadas, que estaban muertas en vida, en sus delitos y en sus pecados, son salvadas. Y el Espíritu Santo viene a habitar en ellas. Y Jeremías 31, ¿qué hace Dios con su mente y con su corazón? Escribe su ley, sus mandamientos. Aquellos que estaban rígidos en tablas, ¿cierto?, de piedra, ahora dice, los voy a colocar en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque si tenemos los mandamientos, ¿por qué no los coloca solo en la mente o solo en el corazón? Si tenemos los mandamientos solo en la mente, nos volvemos cuadriculados, rígidos, sin vida, ¿sí? De alguna manera, no, esto es así, así, y no se mueve. Y si los colocas solo en el corazón, nos volvemos sentimentales y demás, ¿sí? Y hacemos las cosas, podemos dejarnos guiar por el desenfreno. Entonces, ¿qué hace el Señor? Balancea nuestras vidas. Nos dice, ustedes, sí, voy a colocar mis mandamientos en su mente y en su corazón, para que aprendan a vivir de una manera íntegra, de una manera balanceada, que no sean fríos, ¿cierto?, y calculadores, pero tampoco sean emocionalistas, ¿sí?, y que no piensen bien las cosas. Todos los extremos son malos, voy a balancearlo. Y les da su espíritu. Vamos a Hechos. ¿Cuántas veces han tenido o han recibido el Espíritu los apóstoles hasta este punto? 2 veces, ¿cierto? Vamos. Cuando resucita Jesús, cuando llega Pentecostés, y vamos a buscar la tercera. Muy bien. En Hechos, sí. Hechos 4:29. Después de esas cosas, Pedro y Juan iban al templo, ¿cierto? Y encontraron a una persona, hubo una sanidad. Ellos predicaron a Jesucristo nuevamente y fueron arrastrados ellos dos ante el concilio de Jerusalén para que rindieran cuentas y a decirles, ustedes porque están hablando acerca de Jesús, eso no se puede hacer. Y los amenazan y les dicen, ni se les ocurra volver a hablar de Jesús, ni se les ocurra continuar diciendo que Jesús es el Mesías y que resucitó. No lo continúen haciendo o van a tener consecuencias graves, y los amenazan y demás. Entonces llegan Pedro y Juan a contarle a los demás discípulos, a la iglesia, lo que ha acontecido, y todos comienzan a orar. Y en medio de la oración llegamos a Hechos 4:29. Y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Que con todo de nuevo hablen qué? Tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y hablaban con denuedo qué? La palabra de Dios. Pero dice que todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Ya en cuántas ocasiones han recibido una llenura, han recibido una impartición del Espíritu los discípulos? 3 ocasiones. Y esto es muy hermoso y precioso. Y algo con lo que yo me confrontaba es cómo a veces aquello que el Señor quiere que sea vida en nosotros, cuando lo convertimos en materia de estudio, le quitamos la vida y lo volvemos en algo rígido y cuadriculado. ¿Cuántos de nosotros, si alguien nos dijera, tienes que recibir el Espíritu Santo, yo le diría, ¿qué? O sea, el Señor habita en mí.
O sea, Él ya habita en mí, ¿sí? Yo no necesito recibir nada más. ¿Por qué? Porque tengo un concepto mental cuadriculado. Y resulta que hay una diferencia enorme entre conocimiento intelectual y realidad espiritual. Y el Señor no puede ser encasillado. O sea, según nuestros estándares, si le preguntamos a la persona promedio, le decimos, ¿cuándo recibieron los discípulos el Espíritu Santo? Creo que la mayoría hubiéramos respondido en Pentecostés. Y Juan 20. Y Hechos 4. No, en Pentecostés, porque el Señor es cuadriculado, porque nos gusta controlar las cosas y yo, sí, me gusta que Dios se mueva a mi manera y según mis estructuras y que no me venga a quebrantar mi espacio. Y hemos convertido a veces las escrituras y hemos convertido a veces el caminar con Dios en materia de estudio, lo hablo por mí mismo, de tal manera que a veces nos perdemos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y perdemos tener esa hambre y ese sed de lo que Él es, de su presencia. Porque el mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica. Miren, yo estoy seguro de mi identidad en Dios. Vamos a Juan 1, por favor. Juan 1:12. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron y creen ¿en qué? En su nombre, les ha dado el poder de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibimos y creemos en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no es por línea genealógica, ¿sí? No es que mis papás eran cristianos, entonces yo nací cristiano. No, dice, no es por genealogía, ¿sí? O sea, no depende de quiénes hayan sido tus generaciones pasadas, por muy buenas o muy malas que hayan sido. Gracias a Dios no depende de eso. No depende por mucha iniquidad o poca iniquidad que haya ocurrido en tu familia. Gracias a Dios, ser hijos de Dios no depende de eso, ¿sí? No es por voluntad de la carne. O sea, yo no puedo decir, me hago hijo de Dios, y hacer fuerza. Sí, no depende de nosotros ni siquiera, el decir y el hacernos hijos de Dios, ni de voluntad de hombres. O sea que yo no le puedo decir a alguien, tú eres un hijo de Dios. Sí, ya naces, o sea, tú eres un hijo de Dios, porque no depende del hombre tampoco. Los hombres quisiéramos, sí, poder decir, eres un hijo de Dios, pero no depende de nosotros. ¿De quién depende? Sino de Dios, o sea, nacemos de Dios, porque hemos recibido y creído ¿en quién? En Jesús, como Señor, como Salvador, como el dueño absoluto de nuestras vidas, como el Rey establecido por Dios, porque Dios, muchos dicen, yo adoro a Dios a mi manera, claro, porque no lo conoces. Si yo no conozco a Dios, pues, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda como humanidad si Dios no nos habla, si Él no se revela, si Él no nos muestra el camino por el cual andar? Pues inventémonos cada quien una verdad, porque Dios no puede hablar. O sea, mi Dios es tan poderoso que no habla. Mi Dios es tan poderoso que Él no ha mostrado. Todos los caminos llevan a Roma. Adora a Dios a tu manera. Si yo adoro a Dios a mi manera, pierde sentido, porque si Dios es Dios y Él ha hablado, Él ha mostrado una manera, un camino, una verdad, una vida. Y en Hebreos 1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cierto? Y durante mucho tiempo a los hombres por medio de los profetas, ¿cierto? De los ancianos y demás, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y nosotros hemos creído y recibido eso. ¿Qué acontece? Vamos a 1 Corintios 6. Hemos creído eso, somos hechos hijos de Dios por la voluntad de Él. O sea, no es ni siquiera, es porque Él es el que nos llama, que es lo que nos dice en Romanos. No depende del que quiere ni el que corre, ¿cierto? Ni el que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Y en 1 Corintios 6, 19, le está hablando Pablo a la congregación y les está recordando una realidad muy importante y muy hermosa. Versículo 19.
¿Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoran que su cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros podemos decir, sí, yo sé eso. Sí, el Espíritu Santo, sí, o sea, yo soy su templo. Pero Pablo no se queda ahí, va más allá. El cual está en ustedes. ¿El cual está qué? En ustedes. O sea, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está lejos, sino que ¿dónde está? En nosotros, el cual tenemos ¿de quién? De Dios, y que no somos nuestros. Yo tengo clara mi identidad por lo que Dios ha revelado en la Escritura, de que yo soy su hijo, de que el Espíritu habita en mí, en nosotros. O sea, el Espíritu Santo habita en aquellos que hemos creído, hemos nacido de nuevo. Y en Romanos nos dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, yo no creo que soy hijo de Dios, sí, por un testimonio intelectual, sino porque en mi interior, a pesar de mis errores y pecados que cometo y en los cuales caigo y me toca pedirle perdón y pedir fuerza al cielo, algo dentro de mí dice, eres su hijo, clámale a él. Clámale a él, eres su hijo. Y si tú no has tenido eso, si tú no tienes eso, esta mañana es una oportunidad hermosa para nacer de nuevo en espíritu. Pero yo sé eso. ¿Listo? Conocimiento. Yo sé eso. Entonces, yo tengo arraigado ese conocimiento, esa identidad. Nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, ¿dónde está? En mí. ¿Cuál es el problema? El conocimiento envanece. ¿Qué me ha pasado a mí? Yo soy hijo de Dios y el Espíritu de Dios está en mí. Entonces viene alguien y dice, uy, se sintió tan bonita la presencia del Señor, y yo le digo, si Él habita en nosotros, obvio. Sí, me empiezo a volver cínico. O alguien dice, necesitamos recibir del Espíritu, más del Espíritu Santo. Más, pero si Él ya está en nosotros. O sea, yo ya lo tengo. ¿Por qué necesito más? Y nos volvemos cuadriculados y cínicos. Y en la Escritura, ¿sí? No vemos a los apóstoles en día de Pentecostés diciendo, no, pero ya, las lenguas no son para nosotros. Eso ya cayó sobre nosotros en el día de la resurrección. Sí, o sea, Jesús sopló sobre nosotros, o sea, yo no necesito eso. Pobrecito los otros. Ustedes, los que quedan ahí, ustedes sí necesitan recibir el Espíritu. O cuando oran luego en Hechos 4, ¿sí? Y el lugar tiembla, los apóstoles no dicen, o los 120 que estuvieron en Pentecostés, no, ya estuvimos allá. Que vayan allá los que necesitan de eso, porque yo ya lo recibí. Porque yo ya lo recibí. Sino que vemos una actitud de que, aunque hay una realidad hermosa y preciosa de que el Espíritu habita en nosotros, hay otra realidad hermosa y preciosa de que debemos ser continuamente llenos de Él y de su poder. Porque lo necesitamos. Pero a veces, al creer, con la realidad intelectual, creemos que ya tenemos las cosas. Incluso con escuchar enseñanzas, creemos que ya tenemos las cosas. Escuchamos una enseñanza acerca de la oración y creemos que ya oramos. No. ¿Sí? O sea, no. Escuchamos una enseñanza acerca del Espíritu Santo y ya nos sentimos con el fuego del Espíritu Santo. No es solo eso, es cultivarlo día a día. Y yo sé que en mi vida me falta esa llenura del Espíritu Santo, porque Él dice algo, Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos. Esa palabra testigo significa, en el griego, es la palabra mártires. Me serán mártires. ¿Qué es lo que pasó? Durante los primeros 3 siglos después de Cristo, los que eran testigos de Jesús, comenzamos a ser asesinados, perseguidos, ultrajados y demás, ¿sí? Crucificados, echados a los leones. Y entonces la palabra testigo, mártir, se comenzó a asociar ¿con qué? Con muerte, con cristiano, con el que da su vida por Jesús, con el que da su vida por una causa, luego ya la tomamos hoy en día. Pero esa palabra es testigos.
O sea, el Espíritu Santo se nos da para hacer ¿qué? Testigos. Cuando a mí me da pena predicarle a alguien, el padre me dice, háblale a la señora de la esquina, y yo, no, me niego, me da pena, no, debe ser que salí muy motivado de esa enseñanza. Pero no, eso no eres tú, papá. Eso es cobardía, y yo la tengo. Temor, porque me falta la llenura del Espíritu Santo. Me ha pasado que he caminado por la calle y he sentido el Espíritu decirme, predícale a esa persona. Y no sé si a ustedes les ha pasado y comienzan ustedes a dialogar con el Espíritu. Predícale a esa persona y van ustedes caminando y demás. Y haciendo su diálogo interno. ¿Será, padre? ¿Tú quieres que le predique? ¿Pero qué le digo? Y empiezan a imaginarse todo lo que ustedes harían si le predicaran. Le diría esto, y haría esto, lloraría, oraría por ella, de pronto, le invitaría a la congregación, le diría esto, lo otro, sí, luego esto, pero ¿será que si no? Mira, ella se ve como mala gente esa señora, ¿cómo lo va a predicar? No, esto y lo otro de acá. Ay, empieza ahí como la conciencia del Espíritu. Y tú dices, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y ya estás en tu casa. O sea, ya cogiste el zip, llegaste a la estación, cogiste otro alimentador, llegaste a tu casa y todo el tiempo pensando y pensando en todo lo que podrías haber hecho y no hiciste. Y luego dices, padre, dame otra oportunidad. Pero por dentro, no. No sé ni siquiera qué decir. No sé qué decir, padre. Y claro, porque se nos olvida la promesa del Señor, Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando hayan cursado el curso de evangelismo y me serán testigos. Pero recibirán poder cuando hayan ido a la escuela en Bolivia y me serán testigos. Eso no dice, qué pena. Pero recibirán poder cuando hayan leído toda su Biblia y me serán testigos. Pero recibirán poder cuando hayan estudiado toda la historia de la iglesia y sepan responder todas las preguntas exegéticas y demás y sean unos apologetas consagrados y hagan el curso del seminario. Pero recibirán poder cuando ¿qué? Haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y poder para qué? Para ser testigos. Para ser testigos. O sea, no es para hacer el show, para hacer las obras y demás, es para testificar con poder, con el poder con el que Cristo fue resucitado de los muertos, con el poder por medio del cual Jesús pudo hacer la voluntad de Dios, así le costara lágrimas y la vida misma. Y Dios promete ese poder para nosotros. Pero hay un problema. Si yo creo que ya tengo algo, no lo voy a buscar. Si yo creo en mi intelecto que yo ya lo tengo, no lo voy a buscar. Pero no es mi intelecto, es que dicen mis hechos. ¿Qué dicen mis hechos? ¿Qué dicen mis hechos? Sí, tenemos mil excusas para no compartir a las personas. ¿Qué dicen nuestros hechos de ser testigos de Jesús? Vamos a Hechos 5. Ahí arrestaron otra vez a los apóstoles, ¿cierto? A Pedro y a Juan. Los azotaron esta vez y dice, y convinieron con él, habían hablado con Gamaliel y él les había dicho, tranquilos, o sea, si esto es de Dios pasará, ¿cierto? Y si no, pues permanecerá. Y dice, llamándolo a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Que no hablaran qué? En el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio re tristes. No, qué tribulación, no, qué situación tan dura. No, esa economía, este país, sí, no. ¿Qué dice? ¿Salieron cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús, del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de ¿qué? Enseñar y predicar ¿qué? A Jesucristo. O sea, ¿cuál es nuestro llamado? Predicar y enseñar ¿a qué? A Jesucristo. A veces tenemos a personas a nuestro lado y les hablamos de tantas cosas, les hablamos de esto, de lo otro, ¿sí? Y se nos pierde el llevarlas a Jesús.
Les hablamos de temas muy interesantes y demás que dice la Escritura, pero si nos quedamos ahí nomás y no les entregamos a Jesús, no estamos cumpliendo nuestra misión. Y algo más, que es hermoso. Dice que salieron de la presencia del concilio azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos, porque tienen el poder del Espíritu para dar si se requiere sus vidas. O sea, ese es el poder que nos ha sido entregado con el Espíritu. El poder de incluso dar nuestras vidas. ¿Qué es pasar una pena con una persona en la calle? Comparado con entregar nuestras vidas. ¿Qué es que nos digan que no? Comparado con entregar ¿qué? Nuestras vidas, que es el máximo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos el poder para entregar nuestras vidas? Porque en el día de los primeros frutos, ya Jesús se presentó delante del Padre como el primero de la resurrección. O sea, ya el papá, nuestro papá, se encargó de la muerte. Eso ya está. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? ¿Morir? Ya, está cubierto. ¡Qué hermoso! Gozosos, gozosos. En cambio nosotros, nos habla mal nuestro jefe o lo que sea y nos quejamos con todo el mundo alrededor. Todo el mundo se entera de cuán mal nos va en el trabajo. Todo el mundo se entera de cuán mal están las cosas. Pero no es en una actitud de, miren lo que estoy pasando, tenemos que orar, ¿sí? Tenemos que orar porque yo quiero ¿sí? que mi jefe llegue a los pies del Señor. Sino que es como, no, y en esa situación, en esa oficina. Y nuestra actitud es de queja. ¿Por qué? Porque no hay poder. No hay poder. Y debemos admitirlo. Si no lo admitimos, no vamos a cambiar. Si no lo admitimos, no vamos a cambiar. No hay poder. O sea, no soy capaz de morir a que hablen mal de mí. Voy a ser capaz de dar mi vida en la calle si es necesario por Jesús. ¿Voy a ser capaz de ser apedreado, como pasa en el siguiente capítulo con Esteban? Si no aguanto que me miren mal, porque ya miro mal de vuelta. No aguanto que la profesora diga algo que no es, porque ya hablo con todas mis compañeras acerca de lo mala que es esa profesora. No admito que una persona que está a mi cargo se equivoque, porque ya la he deshecho, no sirve para nada, yo no puedo conseguir gente aquí que valga la... Sí, o sea, queja. Eso demuestra, es un indicador posible, si es una conducta regular, de la falta del poder del Espíritu, porque el Espíritu produce gozo en medio de la tribulación. O sea, ¿ustedes creen que a ellos no les dolía la espalda? Azotados. Azotados decenas de veces, que era lo que decía. Era el castigo en esa época. Pero estaban gozosos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces muchas veces no nos gozamos en la tribulación porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. O sea, si te estás atribulado porque te metiste en una pirámide, pues Pedro dice, ¿sí? Si ustedes hacen lo malo y les va mal, pues da. Pero si haciendo lo bueno les va mal, tengan eso por sumo gozo, porque su recompensa viene de los cielos. Devolvámonos, por favor, a Hechos 4:32. Después de esa oración, esa tercera vez en que el Espíritu es derramado y son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar con poder la palabra de Dios, nos cuenta, la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32, era de un corazón y de un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿De qué daban testimonio? De Jesús. ¿Sí? No iban a enseñar simplemente principios y valores, sean buenos, ¿sí? No, de Jesús. O sea, todo eso nos debe desembocar en llegar ¿a quién? A Jesús. O sea, solo hay un nombre en el que podemos ser salvos y es en el nombre de Jesús. Solo hay alguien que ha cautivado nuestro ser y es Jesús. ¿Cuántos de nosotros no llegamos
por causa de Jesús. O sea, llegamos por Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, no estamos acá porque enseñamos, ¿sí? Cosas bonitas o algo así, ¿sí? Que son hermosas y preciosas. Pero digo, estamos acá por Jesús. ¿Y saben qué hacemos nosotros a veces? Llegamos a Dios por causa de Jesús, ¿sí? Porque lo conocemos a Él, recibimos su verdad, la creemos, somos hechos hijos de Dios. Pero para compartirla a los demás, no les queremos dar a Jesús. ¿Cómo les entro que no sea religioso? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo les hablo de Jesús sin mencionar su nombre? ¿Cómo voy a darles principios, valores, cosas muy buenas? Voy a llevarlos a ser buenos ciudadanos. Pero si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. La otra vez una jovencita decía, un amigo mío tiene sed, y un joven también, un amigo mío, ¿sí? Veo que tiene sed de Dios y quiere conocer más acerca de Dios. Quiero regalarle un libro, ¿cuál le compro? Es que en la librería cristiana hay demasiados. Yo le dije, regálale el Nuevo Testamento. Me dijo, no, es que no, quiero que un libro que no sea tan religioso. Tienes sed de Dios. ¿Qué le vas a regalar? ¿Caballo de Troya? O sea, tienes sed de conocer a Dios. El Dios que tú has podido concebir, percibir, reconocer. ¿Qué le vas a dar? Si una persona tiene sed de Dios, por favor, no le den un libro aparte. Si tiene sed de Dios, dígale, mira, lee el Nuevo Testamento. Entérate tú mismo, no por las páginas de internet, no por YouTube, no por los memes de Facebook que salen en contra de la iglesia. Entérate tú mismo qué dice Jesús. Y una persona con sed, ¿sabe qué va a hacer? Va a leer y va a decir, ¡oh, wow! No sabía esto. Y va a caer rendida delante del Padre y va a decir, Jesús, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No conocía esto, pero nosotros queremos llegarle a nuestros amigos o a nuestros familiares y demás por el lado. Como que no se enteren y que sean cristianos de repente y cuando menos lo esperen, creí en Cristo. Y Dios dice, no es a su manera, no me van a adorar a su manera y no van a compartir mis buenas nuevas a su manera, es a mi manera. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que proclaman la paz, de los que anuncian buenas nuevas de bien, los que dicen a Sión, tu Dios reina. Nuestro llamado es predicar a Jesús. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque no tenemos poder. Yo sé que muchos de los que estamos aquí somos hijos de Dios, porque su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, eso lo sabemos. Pero eso no quiere decir que tengamos esa llenura hermosa y preciosa de su Espíritu. Su Espíritu habita en nosotros, pero esto que la Biblia habla de poder para testificar, hay un punto en que debemos reconocer, lo necesito. Y decirle, papá, lo necesitamos. Necesitamos un Pentecostés en nuestras vidas. Necesitamos una llenura de tu Espíritu para predicar tu palabra con poder, para llevar a las personas a tu Hijo Jesús, para conocerte. Juan 17:3. ¿Cuál es la vida eterna? Juan 17:3, lo dice Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es relación, es conocerlo a Él y ser conocidos por Él. Y a veces llevamos a las personas a tantas cosas y no los llevamos a Jesús, no los llevamos al Padre. ¿Por qué debemos darles a conocer a Jesús? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, pero para llevarnos ¿a quién? Al Padre. Vamos a Lucas 11. Y los que estuvieron la semana pasada lo recordarán. Lucas 11 dice, aconteció que estaba Jesús, bueno, los espero.
Aconteció, 11:1. Aconteció que estaba Jesús, ¿y qué estaba haciendo? Orando en un lugar. Gracias. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando en un lugar. Y cuando terminó, ¿qué le dijo uno de sus discípulos? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Todos los capítulos anteriores, Jesús había resucitado a 2 personas. Una mujer lo tocó, que no ha podido ser curada, sin más de una década con una enfermedad. Lo tocó sin que él se diera cuenta, entre comillas, o sea, ¿sí? Lo tocó sin pedirle a él que orara por ella y fue sana. Personas que eran paralíticas se levantaban, ciegos veían, personas con lepra eran sanadas y demás. Evento tras evento, milagro tras milagro, se para Jesús y le dice a una tormenta, cállate que no me dejas dormir, porque tienes asustados a estos manes. Y me despertaron. O sea, Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta, en serio. Pues no lo hice con esas palabras, perdónenme, eso es libertad creativa mía. ¿Sí? No es la Biblia textual, ¿sí? Es versión Jorge. Le dice, cálmate ya, ¿sí? Porque lo despertaron por la tormenta. Maravilla tras maravilla, o sea, maravillas poderosas, gloriosas y demás. Y lo único que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe es a orar. Él dice que enseñaba con autoridad y no como los escribas. O sea, donde yo estuviera ahí, yo hubiera dicho, wow, enséñame cómo enseñar. Uy, enséñame cómo es eso de levantar a los muertos. De pronto como Simón en Hechos. ¿Cuánto les tengo que pagar para yo poder tener eso? Pero lo único que los discípulos, los que están con Jesús todo el tiempo, les mueve el piso, es que este hombre habla con Dios. Y le dicen, enséñanos a hablar con Dios. Enséñanos a hablar con Dios. Y nosotros hoy en día, con todo nuestro conocimiento intelectual, tenemos la oración como algo tan ahí al lado, lo que hacemos como porque no dejar. Vamos a comer y, ay, se nos olvidó, ore, ore. Ay, Señor, gracias por estos alimentos. Y se nos olvida ¿a quién le estamos hablando? O sea, la oración es algo tan maravilloso que sacudió a los discípulos y por más maravillas y milagros y todo, fue lo único que le dijeron a Jesús, enséñanos. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquello que es maravilloso es hablar con Dios y escucharlo a Él. O sea, orar no es lo que hacemos porque, a que nos vaya bien. Es hablar con Dios y escucharlo a Él. Enséñanos a orar. ¿Y qué tiene que ver eso con el Espíritu? Que en este pasaje de Lucas 11, al final, en el versículo, no, al final del pasaje que yo estoy pensando, perdón, no al final del capítulo, en el versículo 11 dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Tiene que ser muy perverso, ¿cierto? O si pescado en lugar de pescado le va a dar una serpiente, o si le pide un huevo le va a dar un escorpión. Y aparece Lucas 11:13. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Y por qué no tenemos? Porque no pedimos. ¿Y por qué no pedimos? Porque creemos que ya tenemos. ¿Y por qué no tenemos? Porque no pedimos. ¿Y por qué no pedimos? Porque creemos que ya lo tenemos. Pero ¿qué dicen nuestros hechos, nuestras obras? ¿Qué dicen al respecto? Y en Hechos dice, tenían todas las cosas en común, no había necesitado de ninguno de ellos. Ellos estaban viviendo una realidad hermosa. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 23. Y en Éxodo 23, 14, dice, 3 veces en el año me celebrarán fiesta. La fiesta de los panes sin levadura,
¿cierto? Y luego en el 16, también la fiesta de la cosecha, los primeros frutos de sus labores que hubieran sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando hayan recogido los frutos de sus labores. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor su Dios. Vamos a Levítico, por favor. Levítico 23, 22, que fue uno de los que leímos al principio. Y cuando cosechen la mies de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de ella, ¿cierto? No espiguen su siega, para el pobre y para el extranjero la dejarán. Y vamos a Deuteronomio 16. Versículo 9. Estamos hablando de Pentecostés y dice: 7 semanas contarás desde el día que comenzaste a meter la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor te haya bendecido. Esta fiesta es una fiesta de gozo. Pero cuando somos confrontados pues, con aquello que nos falta, pues nos sentimos muy gozosos, ¿cierto? No tengo. Sí, o sea, es como que, Señor, yo quiero, o sea, nos confrontamos con esas realidades. Pero esta fiesta es una fiesta de gozo. ¿Qué hacían ellos? Tenían sus campos. Por fin estaban saliendo ¿qué? Los frutos. Y con gozo la familia entera, ¿qué hacía? Cosechaba los frutos y apartaban una parte para llevarla al Señor. ¿Sí? De todo ¿qué? Toda la abundancia que tenían. Y de acuerdo a lo que cada uno había sido prosperado, ¿qué hacía? Llevaba eso, ¿sí? Llevaba las primicias y lo llevaba al templo y demás. Y era una celebración, era con júbilo, porque cuando tú estás cosechando, pues no vas a cosechar. Sí, o sea, cuando a nosotros nos pagan, ¿sí? Tenemos recibos ahí pendientes y demás, y es como que, estamos llegando ahí, necesitamos que llegue la quincena, necesitamos que llegue, sí, tal pago, tal cosa, y nos llega, no es como, por fin llegó, no, es como, ¿cierto? Es con gozo, con júbilo, sí, que lo recibimos. Cuanto más la obra de tus manos, y ellos lo llevaban gozosos. Se celebraba el Pentecostés, y a partir de Hechos se empieza a celebrar un Pentecostés continuo. De vuelta a Hechos. Pastor, ¿por qué me está haciendo leer tanto la Biblia? Hechos 4. Hechos 4, 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cuando somos llenos de Él, y es que nos lleva a dar. Porque es la esencia, lo que orábamos esta mañana en la alabanza. Pon tu amor en nosotros. ¿Cómo ama Dios? Dando. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, o sea, me conozca a mí. Tengamos una relación. Una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos lleva de estar así, a soltar, a dar. A darle a los que nos rodean. Anoche esas canastas estaban vacías. Para los que no lo saben, porque las utilizan muy poco, estas canastas son para que nosotros, de la abundancia, como decía ahí en Deuteronomio 16, de la abundancia de lo que el Señor nos bendice, traemos para estas canastas de amor. Ninguno de los pastores se lleva estas canastas, por si acaso, ni su contenido. Con esto se arman mercados. ¿Para qué? Para que las personas necesitadas de entre nosotros sean beneficiadas. Para que las personas que toquen la puerta diciendo, ahí dice amor y restauración,
Si no tenemos para comer, ¿nos podrían colaborar con algo para poderles dar? Por eso el Señor dice, haya alimento en mi casa. Y anoche, ya no me puedo poner triste, lo siento, ya lo hice anoche y demás, porque están así, pero anoche estaban vacías, ¿sí? Y lo que decíamos era, ¿cómo vamos o sea, imagínense las canastas vacías, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos, mira la generosidad de la iglesia? Mira cuánto me ha bendecido el Señor. Pero si todos ponemos nuestro granito de arena conforme hayamos sido bendecidos, granitos, muchos granitos o pocos granitos, pero todos somos fieles con lo que el Señor nos ha entregado, sea poco, sea mucho, miren lo que podemos hacer. Y todavía falta, que faltamos nosotros. El privilegio hermoso que vamos a tener. Somos llamados a ser testigos de Jesús. Y hay áreas en nuestras vidas que debemos admitir que necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Hay personas que todavía siguen con rencor en su corazón y lo llevan ahí durante años. Y hemos orado, yo sé que han orado y han dicho, lo saco y lo perdono. Y a la semana están hablando mal de él. No lo has sacado ni lo has perdonado. De pronto es porque nos falta poder. Debemos llenarnos de gozo. Del gozo que únicamente puede dar el Espíritu. ¿Para hacer qué? Testigos. Testigos. Y esto es parte de la manera en que somos testigos. Testigos de la generosidad de Dios. Porque es que Deuteronomio a mí me sacudió. Porque dice, harás la fiesta solemne de las semanas, el versículo 10, 16, 10. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. ¿De qué? De la abundancia voluntaria de tu mano. Porque es una manera de decir, el Señor me ha bendecido. Cuando una persona dice, no tengo nada para dar, nada, está diciendo, Dios no es bueno. Todos tenemos algo para dar, sea tiempo. Y ahí tenemos algo para dar. Sí, no es solo recursos económicos. Por eso a mí me conmueve mucho cuando logramos llenar las canastas, pero debería ser un estilo de vida. El acordarnos cuando estamos haciendo mercado, así sea poco lo que estamos logrando conseguir, pero decir, hay personas que no tienen ni siquiera este poco. Voy a llevarles un poquito. ¿Sí? O sea, lo que para mí es un poquito. Porque sé que una persona que no tiene nada, y poder decir, gracias Padre, porque yo quejándome de que no puedo pagar este servicio, que esto, que me tocó dar la plata en esto, de haciendo cuentas, tengo estos problemas. Hay personas que no. Y que lo poco mío las puede ayudar. Entonces viene el Espíritu Santo, nos llena de poder para testificar, para ser testigos de Jesús, para dar nuestra vida, pues cuánto más dar de nuestros bienes y demás. Y todo para dar testimonio de Jesús. Todo para que la congregación pueda continuar dando testimonio de Jesús. Para que los hermanos que están en necesidad, ¿sí?, puedan recibir su mercado, para que sus oraciones no se enfoquen únicamente en dame, 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 sino que puedan tener un alivio en esa área mientras se recuperan económicamente, mientras sale aquel trabajo por el que estamos orando. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús. La vida de nosotros como iglesia no es sobrevivir. La vida de nosotros como iglesia tampoco es, sí, repartir los mercados, ¿sí? Hace parte de nuestra dinámica de fe. Nuestra vida es predicar a Jesús en el poder del Espíritu Santo. Ser testigos de Él, con todo lo que somos, con todo lo que somos, con todo lo que somos. Así nos cueste lágrimas y la vida misma. Y yo admito que me falta y que necesito más de Él. Necesito esa llenura de Él. Yo digo más por sonar, pero realmente yo digo, no tengo nada. O sea, yo oro delante del Padre y yo le digo, Padre, no tengo nada. No tengo nada. O sea, te doy gracias por lo que tengo. ¿Sí me entienden? Me comparo con la medida que es Jesús. Mi medida no son los demás.
es Jesús y yo digo, uy, me falta tanto de que Jesús sea formado en mí. Y le digo, Padre, forma a tu Hijo en mí, llévame a morir a mí mismo, llévame a morir a mi conocimiento intelectual, a mi cinismo, que cuando alguien dice una palabra incorrecta, yo empiezo a pensar en lo mal que está hablando y no pienso es en tu vida en mí. Padre, llévanos a ser llenos de tu Espíritu, llévanos a ser humildes. Y Padre, en esta hora levantamos nuestra voz. Padre, llévanos a vivir estas realidades hermosas y preciosas, papá. Padre, danos de tu Espíritu, por favor. Danos de tu Espíritu. Danos más de tu Espíritu. Llénanos, papá, con tu Espíritu. Padre, te necesitamos, Padre, te necesito. Te necesito porque aún tengo temores, dudas. Padre, aún me tiemblan las piernas, ¿sí? De decirle a alguien algo. Pero si tú lo dices, si tú vas conmigo, no tengo por qué temer, Padre. Te necesito, papá. Te necesito, Padre. Cada día más y más necesito tu llenura, Padre. Te necesito, Padre. Necesito de tu Espíritu en mí. Necesito que tú seas avivando ese fuego en mí, papá. Y algunos de aquí deben clamar, necesito nacer de nuevo, y deben decirle, no sé cómo es eso, pero lo necesito. Porque mi vida es queja, murmuración, mi vida es crítica, mi vida es hablar mal de los demás, es ver cómo voy a pasar el día. Mi vida no tiene un propósito, un destino, una dirección. Te necesito, Padre. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Padre. Y nos presentamos en este día como esa cosecha hermosa. Como esa cosecha que es hermosa por ti, por lo que tú has hecho. Que ninguno se pierda en esta mañana, Padre, te lo pedimos. Que si hay personas aquí que no han nacido de nuevo, Padre, derrama tu Espíritu, cumple tu promesa de Joel y derrama tu Espíritu sobre toda carne, sobre todos los que estamos aquí. Y llena a aquellos que ya han nacido de nuevo, pero que nos falta tanto de tu llenura y de tu Espíritu. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu poder. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, papá. Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos. ¿Cuántos aquí saben lo que es un avivamiento? ¿Han escuchado ese término? A través de la historia, la iglesia ha orado por un avivamiento, pero ¿saben algo? La iglesia no está lista por un avivamiento, porque la iglesia sigue centrada en sí misma. ¿Saben qué es un avivamiento? Nosotros oramos por eso, yo oraba por eso y lo he clamado. Oramos porque el Espíritu de Dios se mueva y haga su voluntad, pero la mayoría de los que se congregan no quieren eso. Quieren que el culto se acabe a las 11. Quieren que el Espíritu se mueva los sábados de 6 a 8:30 y si hay partido hasta las 8. ¿Sí? Llega a haber un avivamiento y se mueren. Porque están pensando ya en cuánto se tardó la alabanza. Si predica el pastor es tanto, si predica el otro pastor, es más. Si predica este pastor, la pastora cómo se extiende. Esos de alabanza se emocionaron hoy. Nosotros, ¿sí me entiendes? Oramos por unas cosas que a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Si hay un avivamiento ahora, ¿cuántos se van a quedar hasta la noche alabando, adorando, orando al Señor de rodillas? No, lo siento. Yo le dedico a Dios 2 horas y media y ya me estás quitando 20 minutos de más. Hay que despertar. Si vamos a orar porque el Espíritu se mueva, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Anoche el Señor nos llevó un tiempo de oración y en una parte de mí decía, Jorge, está tarde. Jorge, deberías despedirlos de alguna manera porque da pesar y demás. Y otra parte de mí decía, es tal la presencia que está acá que no me atrevo a ser yo el que diga chao. Sí, y estábamos así, ¿sabes? Yo no me atrevo a decir nada, el que se quiera ir que se vaya, pero no me atrevo a decirle eso.
Porque si oramos por algo, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Señor, haz tu voluntad, siempre y cuando sea los domingos, de 9 de la mañana a 11. Aplica condiciones y restricciones, no válidos con otras ofertas. Cuando el Espíritu Santo entra, es a hacer su voluntad. Así nos cueste lágrimas y la vida misma, así nos cueste el tiempo. Y tenemos que admitir, no hemos recibido eso, porque estamos más pendientes del reloj, de la cita, del partido que de lo otro. ¡Qué triste! Y anoche seguro que había alguno por ahí más pendiente de su partido que de lo que estaba pasando. Sinceramente yo no sé. Padre, no nos presentaremos delante de ti con manos vacías. Sí. El reto, por favor, se los pido, no se vuelen. Mientras vamos a tener aquí un tiempo hermoso, precioso, de mostrarnos delante del Señor con alabanza. Aquellos de ustedes, aquellos de nosotros, ¿sí?, que no hemos traído nuestro mercado de amor. Yo vi que algunas personas vieron los mercados y dijeron, uy, voy a ir de una vez para que no me coja la fila al final porque tengo que salir temprano. No, yo sé que no fue con ese, perdónenme. Padre, perdónenme. Papá, habla tú, Señor. Habla tú, Padre. Y tomen lo que sea del Padre con su corazón y perdonen lo que sea Jorge diciéndoles a ustedes. ¿Listo? Pregúntenles, papá, ¿qué me quieres decir? Vamos a levantar nuestras sillas, ¿sí? Yo sé que algunos tienen que hacer cuentas y demás, pero de una vez vamos a celebrar el Pentecostés, los primeros frutos. Vamos a ir ya sea al Carulla, al Jumbo, a la rebaja, a de uno, no tengo convenio con ninguno de ellos, ¿sí? Donde quieras ir. Vamos a comprar algo de la abundancia con que el Señor nos ha bendecido, ¿sí? Vamos, y si tenemos para hacerlo, obviamente, porque es de lo que Él nos ha dado, ¿sí? Vamos a ir ya en este momento y vamos a traer como esa ofrenda hermosa y preciosa, esas primicias, nuestros mercados para ayudar a los necesitados que hay en la comunidad y los que nos rodean y vienen a pedir. ¿Listo? Entonces, pueden ir de una vez tranquilos, conforme vayan llegando con ese gozo y esa alegría de traerlo, se unen al tiempo de alabanza que vamos a tener. ¿Listo? Solo espero que ustedes puedan escuchar los ángeles que están tocando, están cantando en el reino de los cielos en este momento. Anoche, durante este tiempo de alabanza y adoración, se abrió el cielo para sus hijos y el borde del espacio que Dios se había hecho tenía todos los colores del arco iris y fue hermosísimo. Y lo que más me impactaba hoy cuando terminábamos la alabanza, el preámbulo de la palabra, es que todos esos colores que estaban en la pantalla, lo que se veía, que eran los astros, las estrellas, la creación de Dios, era lo que anoche veía yo en lo que se abrió en el cielo a través de la adoración. Y hoy el Señor me decía, ustedes me adoran, me entregan su corazón y el universo es de ustedes. Eso es lo que Dios quiere darnos y entregarnos. Pero para aquellos que entendamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, papá, porque tú quieres hoy marcar una diferencia en los corazones de tus hijos, de tus adoradores, de los que te aman. Padre, yo sé que tú estás colocando una palabra en el corazón y en la mente de aquellos que tienen un corazón abierto para ti, un corazón con el anhelo de vivir, de estar en ti, contigo, Señor. Padre precioso, Padre precioso. Dios, que hoy tú quieres dar a este tiempo. Padre, tú eres dueño de los tiempos,
de los tiempos, Señor. Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Me quedo aquí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón.